I heard you on the wireless back in 52. Lying awake and then tuning in on you. If I was young and didn't stop you coming. They took the credit for your second symphony. We're in the machine of new technology. And now I understand the problem you could see. I met your children, but didn't tell them. That your name and broke your heart. And now we meet in another studio. We hear the playback and it seems so long ago. And you remember the jingles used to go. You were the first one. I heard you on the wireless back in 52. Lying awake and then tuning in on you. If I was young and didn't stop you coming.
Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, chicos. Denme un segundo, solo. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, chicos. A ver, ahí estamos bien con el audio. Sí, profe. Ya. A ver, estamos con la lista, por favor. Boestán, Cristian, Presente. Calderón, Anaí, Presente. Carchillón, Jason, Presente, profe. Cedillo, Ruth, Chávez, Cristian, Presente.
Contento Katina. Presente. Cuesta Milena. Milena Cuesta. Escalante Wellington. Escalante Wellington. Presente, profesor. Gordillo María Fernanda. Gordillo María Presente. Fernanda. Gordillo Apolo. Presente. Guamán Jennifer. Presente. Guncay Juana. Valentina. Japón Nicolai. Presente. Jiménez Nicolás Francisco. Presente. Ledesma René. Lema Alexandra. Presente, profe. Lozada Kevin. Presente, profe. Maldonado Esteban. Presente. Mosquera Mateo. Presente, teacher. Paredes Paula. Presente. Pablo Martín. Presente. Ramón Oscar. Presente, profe. Rojas Michael. Michelle. Presente. Michael, sí, presente. Tenesaca Melissa. Presente. Ulloa Fernanda. Ulloa Juan Fernando, perdón. Presente. Y Uyaguari Wilmer. Presente. Alguien que no le haya nombrado. Profe, yo a mí no me nombró. Apellido. Panjo. Anjon Jocelyn, sí. Ya, aquí está. Listo. A ver, bueno. Buenas tardes con todos. Bienvenidos a una sesión más de clases. El día de hoy vamos a y adentrarnos un poquito más dentro de lo que son las preelaboraciones. Llamemos preelaboraciones a todos los procesos, todas las actividades que tenemos que hacer antes, ¿no es cierto?, de empezar un proceso de cocción. Es decir, mise en place, es decir, picar la cebolla, hacer el fondo, cortar los vegetales, cortar todo ese proceso que se tiene que hacer con anterioridad para nosotros poderlo llamar así preelaboración, ¿no es cierto? O todos estos procesos anteriormente que se pueden aplicar tanto de frutas, verduras, cárnicos, proteínas y todo ese tipo de cosas. Ahora, hay que entender algo, ¿no es cierto? De que las preelaboraciones tenemos 5 tipos de preelaboraciones. Preelaboraciones para aromatizar, preelaboraciones en sal, preelaboraciones en agua, preelaboraciones en frío y preelaboraciones en calor. ¿Ok? Cada una de estas tiene
un diferente desprendimiento de ciertas técnicas, de ciertas elaboraciones que se tienen que hacer. ¿Ok? Pero como concepto en general, antes de empezar un poquito con el tema de las preelaboraciones, por ejemplo, para reforzar, teníamos la chifonada, ¿cierto? Que era un corte derivado dentro de los cortes principales. Habíamos dicho que teníamos 10 cortes básicos de cocina, que eran los brunoise, el brunoise fino, el juliana fino, ¿no es cierto? El dado grande, mediano, pequeño. ¿Qué más teníamos? Teníamos los bâtonnets, teníamos el paysan y teníamos el rondel, ¿no es cierto? De esos 10 cortes básicos de cocina se desprendían muchas otras más aplicaciones. Dentro de esta aplicación, por ejemplo, teníamos el chifonada, ¿ok? Que más bien era como que hacer un rollito, hacer un tubito del tema de los vegetales de hoja, pues, ¿no? Y cortar como si fueran julianas, ¿ya? Esto de los torneos de champiñones los vamos a dejar para luego, ya cuando lleguemos a tubérculos. También decíamos que teníamos, por ejemplo, el concassé, que ya lo habíamos aplicado, ¿cierto? Que era una regla básica, digamos, en este caso era un proceso básico que se aplicaba necesariamente en tomate. Para hacer concassé tenemos que hablar de un preelaborado en tomate, ¿cierto? Que es un tema, un mixto, pues, un preelaborado en caliente más un corte que sería un preelaborado en frío, ¿ya? Esto lo vamos a hacer luego, ¿ya? Ahora, pero ¿qué es una preelaboración como tal? ¿No es cierto? Las preelaboraciones, lo que habíamos dicho, ¿no? Que tenemos estos 5 tipos de preelaboraciones en agua, sal para aromatizar, en frío y en calor. Pues no, estas preelaboraciones son toda esa preparación, toda esa mise en place que tenemos que hacer luego. Pues no llamemos mise en place al tema de los fondos, llamemos mise en place al tema de las cocciones en los escaldados, todo el tema de los cortes, todo el tema de las diferentes elaboraciones que se tienen, ¿no? Que hacer, si bien antes de, ¿no? Nosotros ya hicimos unas preelaboraciones que eran los fondos, ¿no? Eso está dentro de las preelaboraciones en calor, ¿ok? Todos los fondos, ¿no es cierto? Todos estos 4 fondos, fondos largos, fondos cortos, fondos claros, fondos oscuros, ¿no es cierto? Todo eso lo llamamos dentro de una preelaboración en calor, ¿ok? Vamos a empezar con la preelaboración en agua. La mise en place en agua que tenemos que hacer. Se deslindan, ¿no es cierto? Se clasifican en 3 principales o se subclasifican en 3 principales. Hidratar, desalar y desangrar, pues, ¿no? ¿Hidratar qué? Hidratar productos que hayan tenido un proceso de deshidratación anteriormente, hayan perdido un porcentaje de agua considerable para poder ver de nuevo que ha sido hidratado. Pues no. Profe, en este término lo podemos aplicar como el champiñón o el hongo seco. Ya, el hongo seco. El hongo seco es el proceso de deshidratación el proceso de hidratar que se tiene que hacer, pues no. Ahora, por ejemplo, hidratar, incorporar o añadir un líquido, que puede ser aguas, fondos, zumos, ¿no es cierto? A una sustancia 7890. A una sustancia 7890. Sí, ya. Es que se puede hacer, que se tiene que añadir un líquido que puede ser agua, fondo o zumos, por ejemplo, a una sustancia sólida para conseguir la mezcla perfecta, ¿no es cierto? Para ambas, ¿no? Absorción del agua. Hidratar. ¿Qué puede hidratar? Hidratar hongos secos. ¿Qué puede hidratar? Harinas. Puede hidratar maicenas, diferentes tipos de almidones. Puede hidratar también, por ejemplo, algún tipo de gramínea, de leguminosa seca que haya tenido, insisto, este proceso de deshidratación anteriormente. Pues no, ayúdeme con la lectura, no sé, el que quiera. Ya, profe. Generalmente se asocia a productos deshidratados previamente como setas secas o algas que precisan la absorción de agua para cocinarse o utilizarse. Se produce hidratación en ciertas cocciones en líquido, como en el arroz, la pasta, las legumbres, etc. También se aplica en salazones como el bacalao o en gelificantes y espesantes. ¿Ya? Hidratación, todo aquello
ingrediente, producto que necesita un porcentaje de agua dentro de su mezcla, dentro de su composición, para poder ser utilizado. Ejemplos básicos, gelatina sin sabor. Gelatina sin sabor necesita ser hidratada para poder ser utilizada, pues, ¿no? Entonces, ciertos tipos de espesantes, ciertos tipos por ahí también de algas, de hongos secos, de setas y todo ese tipo de cosas, pues, ¿no? Y claro, hay cierto, ahora más que nunca, hay algunos productos que ya son de índole industrial que necesitan hidratarse para poderse consumir. Por ejemplo, ahora está, se me va el nombre, puré de papas, ¿no es cierto? Que te viene en cajita, que tú tienes que hidratarle con un fondo, tienes que hidratarle con agua, ¿no es cierto? Con algún tipo de zumo, ¿no es cierto? Para poder ser llevado luego a cocción. Decíamos también que, por ejemplo, se aplicaba con el bacalao. Ahora pasamos una temporada de índole religiosa, por ejemplo, la Semana Santa, ¿ok? Y teníamos este tema del pescado, ¿ok? Que hay que hidratarlo primero para poder ser utilizado, pues, ¿no? Pero en este caso va de la mano con el tema del desalar, ¿ya? Técnica de preparación que consiste en eliminar totalmente o parcialmente la sal que contiene este género, ¿ok? Que haya tenido un proceso de salado o de salazón, ¿ok? Que puede ser sumergido en agua fría o en leche un tiempo necesario, ¿ok? Ahora, para yo poder desalar, mi producto tuvo que haber sido o haber pasado un proceso de salazón, un proceso de salado. ¿Para qué se hace la salazón o para qué se da el proceso de salado? Primero, para conservación del producto, ¿ok? Todo producto que haya sido aplicado la sal como un tema, como un método de conservante, ¿ok? Más bien alarga la vida útil de mi producto. ¿Estamos? Entonces, hay dos formas de desalar, en agua fría, ¿ok? O en leche. La leche más bien va ligada al tema de los pescados, ¿cierto? Como el bacalao, como el pescado salado, como la lisa, que haya tenido un proceso de desalado. No es lo mismo un proceso de salazón que un proceso de curación. Ya vamos a ver luego. La salazón solo se aplica con sal. Puede ser con sal crudo, puede ser con sal yodada. Por ejemplo, aquí en la imagen tenemos un pescado salado, ¿cierto? Un bacalao que ha sido un proceso que ha tenido un proceso ya de salazón previamente, ¿no es cierto? Que también la salazón deshidrata, hace pérdida de agua, ¿ok? Y para yo poderlo utilizar, tiene que ser pasar primero por un proceso de desalado, ¿no es cierto? Sacar todo ese exceso de sal, ¿no? ¿Alguien ha visto cómo se hace la fanesca? ¿Cómo se da el proceso al pescado? Yo ¿O qué es sé, lo que se Se lo pone en agua por unas horas para quitarle un Claro, poco se lo la pone salada. en agua. Hay gente, por ejemplo, aquí en Cuenca se lo acostumbra mucho en poner en leche, ¿no es cierto? Se hace primero un lavado en agua, se deja unas horas, se bota esa agua, ¿no es cierto? La primera agua que llaman, luego se pone en leche y esa leche se usa, pues, ¿no? Para el tema de la fanesca y todo ese tipo de cosas, pues, ¿no? El tema de la salazón en realidad está muy arraigada a los procesos culinarios internos, pues, ¿no? A procesos culinarios gastronómicos ecuatorianos que sí se aplica mucho esta técnica, pues, ¿no? Y tenemos el desangrar, ¿ok? Recordemos que cuando tenemos una faena de los animales, ¿no es cierto? Tenemos ese proceso de matanza del animal, ¿ok? Lo que principalmente bota es sangre. Esa agua que todavía es el líquido que es todavía mucho más líquido, que está botando luego del proceso de matanza a las 2 o 3 horas, eso ya no se lo considera como sangre, ¿no es cierto? La sangre netamente que ha quedado dentro de la carne, del músculo, eso ya está coagulado. Entonces, el proceso de desangrado es para eliminar esa sangre coagulada que pudo haber quedado internamente en el tema de las venas, los músculos y parte de los huesos, etcétera, pues, ¿no? Alguien ayúdeme a leer esto, por favor. Técnica de preparación que consiste en eliminar la sangre de una carne, ave o pescado. Desangrar. Técnica de preparación que consiste en eliminar la sangre de una carne, ave o pescado por inmersión en agua fría.
La sangre saldrá y quedará diluida en el agua de sabor y color, por lo que se aplica al género que empieza a deteriorarse para poder aprovecharlo y que tras lavarlo queda preparado para su uso. Ya, es un proceso por inmersión en agua fría, ¿cierto? El choque térmico lo que hace es el agua fría al producto, a la carne, al ave, al tema del pescado y ese tipo de cosas. Lo que va a hacer el agua fría en agua fría lo que va a hacer es eliminar todo el resto de sangre, insisto, el resto de sangre que pudo haber quedado en la parte de las venas, de los músculos. Ojo, que todo ese líquido, por ejemplo, tú vas a comprar, no sé, cualquier tipo de carne, cualquier tipo de supermercado o al mercado, lo que sea, toda esa agua, todo ese líquido súper suave, muy parecido al agua de color de la sangre, ok, eso ya más bien son restos de mioglobina, que es el componente principal de la sangre y lo que le da la coloración, en este caso, a nuestra sangre, ¿no? Entonces, el desangrado, el pescado puede desangrarse en leche. Eso es lo importante. Ahora, ¿por qué se utiliza la leche para desangrar el tema del pescado? Primero, porque te ayuda en sabor, ¿ya? La leche más bien te va a aportar sabor al pescado y que sea un pescado mucho más tenue, ¿ok? Se puede aplicar también en otras proteínas, en carnes, por ejemplo, en las fotos, en el lado izquierdo tenemos una carne sin desangrado y en el lado derecho tenemos una carne ya con un proceso de desangrado. Pues no es como que pierde tonalidad, pierde color. Ahora, los dos procesos son importantes también. Cuando yo voy a hacer una salazón, ok, quiero aplicar sal para conservación de la carne, del pescado, de lo que sea, tengo que primero desangrar, no tengo que sacar toda la sangre posible que pudo haber quedado y de ahí sí empiezo a mi proceso de salazón, ¿ya? ¿Alguna consulta, alguna duda? Sí, profe, yo estaba diciendo en el caso de el cuscús, ¿Ya? ¿Qué pasa con el cuscús? ¿cómo se le puede hidratar? O sea, porque yo solo he probado en dos, en agua y en fondo. ¿Hay otra alternativa más que se puede utilizar? No, en el cuscús puedes hidratarlo. Eso es una cocción de una gramínea por hidratación. No, pero tú puedes hidratarlo en agua o puedes hidratarlo en cualquier tipo de fondo. Ya, ahí solamente hay esas dos opciones. Ahora, cualquier tipo de fondo que quieras, pues, ¿no? Fondo de pescado, de vegetales, de res, lo que sea que quieras, algún tipo de fondo, pero eso es un proceso de hidratación, ¿ya? Dentro de las preparaciones en sal, ¿ok? Tenemos el aromatizar, tenemos el salar y tenemos el curado, ¿ok? Que no es lo mismo que curado y el tema del salado. Ya vamos a ver las diferencias, pues, ¿no? El aromatizado mediante ahumados añadimos aromas, quemado de la sal, fuego directo a la sal para que la sal se queme, genere humo, ¿cierto? Y este humo al mismo tiempo aromatice mi producto. Ahora, siempre sal más algún tipo de producto aromatizante, ¿no es cierto? Laurel, tomillo, romero, lo que sea necesario. Salado, método de conservación. Ok, el salazón o el proceso de salado sí se aplica sal directamente al producto, ¿no es cierto? Para poder ser un método de conservación que se cocine, ¿no? Y el curado más bien es un método de desnaturalización de las proteínas, ¿ok? Por aplicación de otro tipo de sales químicas, ¿ya? Las sales nitrales son las sales que más bien me ayudan a dar un proceso de curación y de conservación a largo tiempo, ¿ya? Cuando llegamos a ver el curado, vamos a hablar más de las sales nitrales. Aromatizar, técnica de preparación mediante la cual transmitimos el aroma, ¿ok? Y el sabor deseado a un producto sólido o líquido, pero por medio del ahumado de la sal, ¿ok? Del quemado de la sal, ¿ya? Hierbas, especias, aceites, vinos, licores, condimentos, ¿no es cierto? Se pueden aromatizar a través de la sal. Proceso simple. Pones abajo la sal en una sartén, una cacerola, que ya quieras como que se dañe, que no pasa nada. Si se quema mucho, ok, pones la sal a fuego alto en esta sal
le pones el agente aromatizante, como vemos en la foto, el tema del tomillo, ¿no es cierto? Quemas y ese humo que genera lo colocas, por ejemplo, una rejilla encima, pescado, camarones, no sé, pollo, lo que sea que quieras aromatizar, entonces tapas y entonces este humo que se concentra en la parte interna es un proceso de aromatizado por medio de la sal, ¿ya? El tema del salado se puede utilizar de dos maneras, en seco, en salado en seco o salado en salmuera. He puesto salmuera, ¿ok? Ambos procesos son tratamientos de curado, ¿no es cierto? Que se aplican de sal a un producto que poseen efectos diversos o usos diferentes, pues, ¿no? ¿Qué es el proceso? El proceso de salado en seco. Netamente sal, ¿ok? Netamente sal, pones un producto X, lo que sea que quieras salar y cubres de sal, ¿no es cierto? Entonces esto va a ser un método de conservación. O por salmuera, que es la mezcla de agua más sal, ¿cierto? Por ejemplo, todos estos champiñones encurtidos, ¿no es cierto? Todos estos, por ejemplo, el queso. El queso, cuando se elabora el queso, haces leche más cuajo normalmente. Una vez que produces el queso, este queso, lo pones en agua con sal para que el queso absorba, pues no, para que el queso absorba la sal y ya tengas ahí como que su nivel estándar de sal. Entonces a esa mezcla de agua más sal lo llamamos salmuera, pues no. O también, por ejemplo, en este caso, de ciertos vegetales, por ejemplo, como vemos en las fotos, pepinillas y esas cosas, ¿no? Pérdida de la humedad de un 5% al 15%, aunque crean, cuando hacemos un proceso de salado en seco, lo que hacemos es tratar de eliminar el agua que pudo haber quedado en la parte interna, ¿no es cierto?, para poder conservar. La sal inhibe un proceso microbiano y extiende el tiempo de vida y de almacenamiento y obviamente convierte la textura más firme, ¿no? Diferencias con el tema del curado. Ayúdeme con la lectura, el que quiera. Curar es cualquiera de los procesos de conservación y sazonado de alimentos, especialmente de carnes y pescado, mediante la adición de una combinación de sal, azúcar, nitratos o nitritos. Muchos procesos de curado también incluyen el ahumado. ¿Ya? ¿Alguien ha comido tal vez jamón serrano? O jamón ibérico también le llama. Sí, profe, yo sí. ¿Sí ha comido? ¿Qué tal? Sí, es súper rico, a mí me gusta bastante. Más que nada hay uno que venden en Riobamba, por lo que yo soy de allá. Y Ya. ese, por lo general, también le dan con un pancito que de hecho allá y es súper, súper rico. Un poquito de aceite de oliva arriba, una frutita por ahí, pega full. El tema del proceso del curado es la mezcla de sal en grano, azúcar, por lo general en su estado mucho más rústico, azúcar morena de preferencia, y sales nitrales o sales o nitritos o nitratos o nitritos. Creo que los dos son sales nitrales, ¿no es cierto? Entonces la mezcla de estos tres lo que va a hacer es más bien es un proceso de curado, ¿no es cierto? Con la aplicación de sales nitrales. ¿Cuál es el principal objetivo del proceso del curado? ¿No es cierto? Primero, hacer un proceso de desnaturalización de la carne, ¿ok? Conservación. Segundo, tercero, potenciación de los sabores, ¿ok? Y potenciación de los colores, ¿no es cierto? Aquí en la foto, en la lámina que estamos viendo, en la foto del lado derecho, eso es una carne, un jamón ibérico que ha tenido un proceso de curado, ¿ok? A través de que de azúcar, de sal, de sales nitrales o de sales o de nitritos, ¿ok? Entonces eso es lo que yo. Se aplica más bien en diferentes tipos de proteínas, por un general productos de casa. Jamones ibéricos, jamones de pata negra. Proceso muy aplicado, curados ibéricos o jamones, ¿no? Les invito a probar. En realidad, las carnes curadas o las proteínas curadas tienen un muy buen sabor, ¿cierto? No solo se pueden aplicar en jamones ibéricos, en las piernas de los jamones ibéricos, sino más bien también lo podemos usar en diferentes tipos de fiambres, ¿ok?
Fiambres como cuáles, salamis, ciertos tipos de jamones, aquellos que han tenido un proceso de curación. Entonces, diferencia principal. Ya el salado más bien ya es una aplicación en agua o en seco, ¿cierto? Sal pura. Proceso de curado más bien ya es una mezcla de sal más azúcar morena en su preferencia y sales nitrales, que son los nitritos o nitratos, ¿ya? Cuando lleguen a tercer ciclo hacen embutidos y van a hacer esto, entonces ahí como que ya se les va a aclarar mucho más la idea de esto, pues, ¿no? Y el tema del aromatizado por medio de la sal, que se produce por un proceso de quemación de la sal, ¿ya? ¿Alguna consulta? Hasta poner la otra lámina. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, pues. A ver, un segundo. Comparto la otra lámina. La próxima clase tenemos prueba, ¿no? De todo lo que hemos visto de la unidad 1, de la mise en place, de los preelaborados, de lo que estamos viendo hasta ahora. Entonces, ya hoy día terminando la clase, subo las diapositivas para que tengan y para que puedan estudiar, ¿no? Y aquellos que ya han podido ver en la plataforma, en el CIF, está cargado unas tareas, ¿no? Una creo que estaba cargada, para que puedan revisar. ¿Ya? Siguiente preelaboración. Ya habíamos visto dos preelaboraciones. En sal, ¿ok? ¿Y cuál otra preelaboración vimos? ¿Qué preelaboraciones vimos? Ya vimos dos. Salado y el hidratado. Preelaboraciones para hidratar, ¿ok? Preelaboraciones en agua y tenemos preelaboraciones para en sal, ¿ok? Vamos a ver preelaboraciones para aromatizar. Ya, aromatizar ya vemos a dar sabor y a dar aroma, ¿ok? Estos dos temas para aromatizar. Macerar, adobar y marinar, las tres primeras. Maceración. Ayúdenme por favor con la lectura. Ayúdenme con la lectura. ¿Quién? Sebastián. Maceración, aplicación exclusiva en frutas. Técnica de preparación que consiste en sumergir un alimento en frío, crudo. Normalmente fruta, frutos secos, hierbas o especias, para que adquiera sabor y aroma. Y se ablande, se sumerge en vino o alcohol, a veces con azúcar, y se deja tiempo para que se produzca el intercambio osmótico entre producto y líquido. Ya. Tenemos maceración, principalmente se aplica en frutas, pues no, exclusivamente en frutas. Cuando se coloca un fruto en crudo, ¿no es cierto? Más el tema de cualquier líquido. ¿No? Puede ser almíbar, puede ser algún tipo de líquido con contenido alcohólico, ¿ok? Y lo que hacemos es que transcurre el tiempo para que pueda haber ese intercambio osmótico entre el producto y el líquido y nos produzca este cambio de sabor, pues, ¿no? Entonces, aplicación mermeladas, fruta más azúcar, frutas más alcohol, utilización exclusiva para el tema de coctelería, por ejemplo, estas frutas conservadas, ¿cierto? Estas frutas, las marrasquinos que ya tienen ese color característico, entonces eso es por maceración, ¿ya? Frutos secos más vino o algún alcohol espirituoso dedicado para la panadería. Por ejemplo, este tema de los panes de Pascua, de los roscones de Navidad, ¿ok? Que se usa esta fruta seca, lo que se hace es maceración de fruta seca más vino o algún alcohol espirituoso, llamemos ron, vodka, punta, lo que sea que, en este caso, el perfil de sabor que ustedes quieran generar, ¿ok? Y esto se usa para dar sabor al producto, en este caso a la panadería, pues, ¿no? Maceración.
exclusiva en frutas, tanto frutos secos o frutos frescos, ¿no es cierto? Hierbas o especies, que adquiere este tema de sabor y aroma, principalmente por el intercambio osmótico entre producto y líquido, ¿ya? Entonces, pilas con el tema de la maceración. Por ejemplo, aquí vemos una maceración, porque es una fruta, azúcar, ¿ok? Y obviamente hubo este intercambio osmótico y por ende la fruta desprendió agua, desprendió líquidos y generó esta maceración, ¿no? Marinar, exclusivo en proteínas, ¿ok? Andrés, ayúdame con la lectura. Técnica de preparación que consiste en sumergir un género alimenticio en un líquido aromatizado para ablandarlo, conservarlo o para que adquiera un sabor y aroma determinado. El producto puede estar entero o troceado y se mantiene el tiempo necesario para un marinado deseado en el líquido, que puede ser una mezcla de vino, agua, alcohol, como aguardiente, hierbas, especias y hortalizas de condimentación. Ya, exclusivo en este caso en proteínas, ya, técnicas de preparación que consisten en sumergir un género alimenticio en un líquido aromatizado, líquido más aroma, ok, y obviamente produce este tema de ablandamiento, pero por ejemplo para ablandar yo tengo que colocar grasa, ok, algún tipo de grasa, aceite de oliva, aceite de canola, lo que sea grasa, ¿cierto? Lo que va a hacer más bien esto es ayudarnos a ablandar, pues, ¿no? En este caso el producto puede estar entero, troceado, en porciones, ¿cierto? En el corte necesario para poderlo sumergir en nuestro marinado, ¿ya? Aplicación de grasa más ácido, lo que hace que me ayude a generar un ablandamiento de las proteínas. En este caso, llamemos proteínas a todo lo que es de origen animal, ¿ok? Y la impregnación de los sabores por más de 8 horas. A partir de las 8 horas, el sabor se pasa. Entonces, esas maceraciones, esas maceraciones o ese marinado, perdón, de 30 minutos, de 40 minutos, por general no tienes como que un resultado positivo, sino más bien generas a partir de las 8 horas, pues no, dependiendo de la composición del líquido. Como vemos aquí en la imagen, tenemos grasa en la parte de abajo, nuestra proteína que es una pechuga de pollo, el condimento y añadimos un medio ácido, en este caso es naranja, puede ser naranja, maracuyá, limón, los jugos, el ácido que ustedes necesitan, ¿ok? ¿Por qué digo que ustedes necesitan? Porque va a depender mucho del perfil de sabor que queramos generar dentro de esto, pues, ¿no? Adobar, una aplicación exclusiva igualmente en proteínas. Es muy diferente porque el adobar este adobado se lo aplica al momento de generar la cocción, ¿ok? Es decir, coloco la carne sobre la parrilla y coloco arriba el chimichurri, a eso lo llamamos adobar, ¿ok? Es la inmersión de líquido crudo en un preparado de forma de caldo o salsa, tiene que ser un especio, tiene que tener una textura líquida, pues, ¿no? De distintos componentes, pimentón, orégano, sal, ajo, vinagre, etcétera, etcétera. Va a depender muchísimo de la procedencia, pues, ¿no? Del adobo que quisiera generar y va a depender mucho del perfil de sabor que tengo en esa zona, pues, ¿no? ¿Para qué? Para preparaciones al horno, mezcla espesa cargada de sabor, una mezcla espesísima con mucho sabor que con un poco yo adobo todo mi producto, pues, ¿no? Se utiliza mucho en cocinas regionales de América y de Asia. Ya fuerte, puede ser un seco o puede ser en líquido. Por ejemplo, aquí vemos en la foto, vemos un adobo, pues no es una pasta, ¿ok? Ese adobo, esa pastita que por lo general la mamá, la abuela hacían con mezcla de ajo, de orégano, de cebolla, ¿cierto? Y eso le colocaban sobre la proteína y de una a la fritura o a la plancha o al horno, ¿no es cierto? Eso lo llamamos adobo. Puede ser fresco, puede ser en pasta, en este caso, como vemos en la foto, y puede ser en seco. ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿Estamos claros? Profe, el macerado solo se le puede hacer en alcohol. Perdón. El macerado solo se le puede hacer en alcohol o también se puede hacer en agua. El macerado solo en alcohol. Sí, para que haya este proceso de maceración, este cambio osmótico entre el producto, ¿no es cierto? Tiene que ser en alcohol. Tiene que tener porcentaje alcohólico. ¿Ya? Ahora, tenemos la siguiente, tenemos la penúltima, tenemos la preelaboración en frío. Aquí son todas estas preelaboraciones que por lo general tienen que ver un intercambio mecánico, un uso mecánico del producto. El licuado, el empanado, el rebozado, por ejemplo, el licuado
a través de una licuadora. Pues aquí no me va a tomar mucho tiempo, yo creo que todos hemos licuado, todos hemos triturado en algún momento en la vida, ¿cierto? Y se tritura uno de los más alimentos. Objetivo principal es traer todo el sabor del producto, ¿ok? Todo el sabor, pero esta ruptura de las fibras al momento de licuar, lo que hace es más bien que me genere todo el sabor posible. Una foto de un proceso de licuado, aquí no hay mayor ciencia, lo único que sí hay que recomendar algo, que cuando licuamos un líquido caliente, sí, la tapita de arriba de la licuadora, la tapa pequeña, sí se tiene que retirar para que el humo pueda salir, ¿no? Tenemos el empanado, ¿ya? Y aquí sí me voy a tomar algún tiempo que, por ejemplo, ¿cuál es el empanado? ¿Cuál es la diferencia del empanar versus la diferencia del rebozado? ¿Cierto? Son dos técnicas completamente diferentes. La gente por lo general tiene la maña de confundirlas o de asociarlas a una sola, pero son dos técnicas diferentes. El empanado principalmente es el proceso que yo voy a dar entre capa y capa para poder generar una costra en cualquier tipo de producto, versus el rebozado, eso ya más bien es una masa líquida en la cual esa masa líquida yo sumerjo el producto que quiera freír para luego someterlo a fritura, ¿no? Entonces el empanado es el que voy haciendo capa a capa. El rebozado más bien es esa mezcla líquida que yo tengo que colocarlo para poder rebozar y luego hacer una fritura, ¿ya? Dentro de las técnicas de empanado tenemos el empanado a la inglesa, que es solamente harina. Tenemos el empanizado, que es harina más huevo más miga. Tenemos las apanaduras o las empanaduras especiales, que en este caso, por ejemplo, es el de la milanesa, que es huevo, miga de pan y queso parmesano. O también podemos tener ciertos tipos de empanados especiales que al final podemos colocar coco, podemos colocar avena, podemos colocar, hay unos empanizados, por ejemplo, que les colocan chetos o papas fritas, no sé. Ya, eso ya va a depender mucho, insisto, del perfil de sabor que quisiéramos generar, ¿ya? Y tenemos los empanizados envueltos en masa. De esos envueltos en masa tenemos los cataifi, los filos o los empanizados a base de masa hojaldre, ¿ok? Ahora, dentro de los empanizados tenemos, dentro de los empanizados normales, harina, huevo más miga, tenemos los empanizados simples, los empanizados dobles, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia principal entre los simples y dobles? El número de veces que yo paso por harina y huevo. Paso una sola vez por harina y huevo, tengo el empanizado, tenemos el empanizado simple. 2 veces por harina, 2 veces por huevo, repito el proceso y termino una sola vez con miga, tengo el empanizado doble, pues, ¿no? Y de ahí ya tenemos las milanesas y los envueltos en más. Aplicación, preparaciones en diferentes productos. Yo puedo empanizar casi todo, ¿ya? Puedo empanizar camarones, puedo empanizar carnes, puedo empanizar pollos, puedo empanizar algunos tipos de vegetales, puedo empanizar también frutas, puedo empanizar lo que ustedes quieran. Todo va a depender, insisto, del perfil de sabor que quisiéramos generar. Se puede aplicar en fritura profunda o se puede aplicar en fritura superficial. Cuando veamos fritura vamos a identificar cuáles son estos dos tipos de fritura, ¿ya? Pero por lo general se aplica en cualquier tipo de vegetales o de proteínas. Tenemos en la imagen, por ejemplo, el tema de las distintas, en este caso, por ejemplo, es un pollo. Este pollo ha sido empanizado en una milanesa, ok, un empanizado tipo milanesa, y luego se somete a fritura, pues, ¿no? Y tenemos el rebozado. La diferencia del rebozado, insisto, este tema de esta preparación de harina, más agua o más huevo, y es una mezcla un poco más líquida que se le llama cobertura Orly, ¿ok? Y esto se coloca el producto y se lleva a freír. Pues aquí yo creo que puse una foto, aquí está. Por ejemplo, si ven esto de aquí, estos champiñones, ha pasado por un proceso de rebozado y no es como que no tiene la misma textura que el pollo, ¿no? Es una mezcla mucho más líquida, ¿ya? Ayúdenme con la lectura, Martín. Rebozar. Aplicación en varios elementos. Técnica de preparación que consiste en pasar un género preelaborado y sazonado por harina y después por huevo batido o por cobertura Orly. Cerveza o agua mineral con gas. Temperatura o masa de harina líquida antes de su fritura. El rebozado debe realizarse justo en el momento antes de la inmersión en grasa.
Tras su cocinado, se debe colocar sobre un papel absorbente que elimine el exceso de aceite. Ya, no ese, tempura o masa de harina líquida, ¿cierto? Es un líquido. Ahora, hay ciertos autores que te dicen, a ver, en vez de agua, coloquemos agua mineral, o en vez de agua, coloquemos cerveza. Lo que se dice es que estos líquidos cargados en gas, lo que va a hacer es que generes una orli o un rebozado mucho más crujiente y mucho más grande, pues no, este proceso de calor con el gas que se encuentra encapsulado en la masa, lo que más bien va a hacer es que va a tratar de salir y de generar una mejor textura. Pues no, aplicación se puede aplicar en vegetales, se puede aplicar en cualquier tipo de marisco, se puede aplicar también en proteínas. Recordemos que el proceso de rebozado en la fritura sí va a ser un proceso mucho más corto. ¿Ok? Entonces, si que es un proceso mucho más corto, voy a tener cuidado en qué productos voy a rebozar. ¿Ok? Porque necesitan tiempo de cocciones cortos. Fritura profunda principalmente. ¿Ok? Para ser rebozado, sí tiene que ser aplicado en fritura profunda, ¿no? Tenemos los espesantes. ¿Qué son los espesantes? Ya luego vamos a ver un capítulo entero solamente de espesantes, de qué es la aplicación se me va el nombre, de ciertos almidones, que es la coagulación de los almidones, la hidratación de los almidones también, ¿ok? Pero bueno, el tema de espesantes es preparar el espesante antes para poder dar soporte, para poder dar textura a mi producto, pues, ¿no? A las salsas, a lo que sea que quiera hacer, a lo que sea que quiera espesar. Clases de aditivos alimentarios que en este caso acrecientan la viscosidad de un alimento. ¿Con qué puedo espesar? Puedo espesar con almidones, puedo espesar con panes, puedo espesar con ciertos tipos de harina, ciertos tipos de glúcidos. En este caso, como decía, cuando veamos espesantes, vamos a ver mucho más detenido, pero como un tema general. En este caso, por ejemplo, mezcla de agua más maicena, le llamamos slurry, y el tema del burré maní es harina más mantequilla en frío en partes iguales. Tenemos todos estos temas de almidones remojados, llamemos almidones, la maicena, la harina de papa, la harina de arroz, la harina de algunos de estos glúcidos, ¿no es cierto? Algunos de estos almidones, y la hidratación de estos almidones lo que más bien va a hacer es a darme textura dentro de cualquier tipo de proceso. Pues aquí como vemos la imagen, tenemos harina más mantequilla, esto lo llamamos el burré maní, ¿ok? Insisto, luego en la segunda hora vamos a ver agentes espesantes que se deriva de esto, que es un tema mucho más largo, pues, ¿no? Porque tenemos el tema del burrimaní, tenemos el tema del rux claro, el rux oscuro, el rux rubio, ¿ok? Y todos estos, y todas y cada uno de estos. El tema del bridado. Ayúdame, Michael, con la lectura, por favor. Listo. Técnica de preparación mediante la cual un género se sujeta con hilo de bridar o bramante para compartirlo y enviar de forma durante su cocinado. Manteniendo un aspecto uniforme y atractivo. En las aves se usan una aguja de brindar, lo que facilita el paso del hilo por las articulaciones y permite fijar sus extremidades. En piezas de carne deshuesadas se realiza pasando el hilo alrededor a la vez que se tensa vuelta a vuelta. Ya, más fácil. Amarrar o generar un amarrado de cualquier tipo de género, ¿ok? Para compactarlo, ¿ok? Y para ayudar a la forma, ¿ok? A que generes una forma al final de la cocción mucho más atractiva, mucho más estética. Aplicación en cortes de carne para dar forma necesaria, en aves enteras, en piezas no muy estéticas, ¿no? Deshidratado. Proceso que se aplica a cualquier tipo de producto con un alto porcentaje de humedad. ¿Ok? Todos yo creo que hemos comido en algún momento algún producto deshidratado, llámese esto, fruta deshidratada, a la carne deshidratada también, que en nuestra alimentación andina sí se consume mucho, pues no el tema del charqui, que es carne deshidratada, sí sí es como que más familiar, ¿ok? Eh, Ayúdenme con la lectura, Oscar.
Ya, profe. Técnica de conservación de alimentos muy antigua que se basa en eliminar gran porcentaje de agua en la composición del producto, evitando en ellos el crecimiento microbiano y el inicio de la putrefacción, alimentando, deshidratando menos de 2,5% de actividad acuosa y alimento seco mayor de 2,5%. Ya, llamemos cuando un producto es deshidratado, cuando el porcentaje de actividad acuosa o porcentaje de agua dentro del producto no sea mayor a 2,5. ¿Ya? Cualquier producto que tenga inferior a esto, lo podemos llamar que es un producto deshidratado, pues, ¿no? El porcentaje de agua en carne, para que un poquito más o menos entiendan de cuánta actividad acuosa yo tengo en un producto, ¿ok? Y cuánto tengo que bajar por aplicación de calor, ¿ok? Tengo el tiempo que tiene que transcurrir. El porcentaje de agua en carne, 60-75%, cereales 10 al 20%, hongos, champiñones, setas, portobelos, lo que sea, son uno de los que más alto en porcentaje en agua tienen, 80 o 90, y frutas y hortalizas, en este caso, entre un 80 y un 90, pues, ¿no? Métodos de deshidratación pueden ser mecánicos o pueden ser eléctricos. Dentro de los procesos mecánicos, un poquito de esos que se dejan al ambiente, pues, ¿no? Dejo hoy día carne que se seque con el sol o ese tipo de cosas, y los eléctricos, aquellos más bien que ya metemos en deshidratadoras o que ya un poco más, un procesos más industriales, ¿no? Para tener en cuenta, ok, que sobre los 48 grados centígrados empiezan a desaparecer los componentes nutricionales del producto. Entonces, el proceso de deshidratación más bien es un proceso que se da entre los 60 y 80 grados centígrados aproximadamente. Depende principalmente del producto, ¿ok? Pero yo a los 48 grados también hago deshidratación, solo que me va a tomar mucho más tiempo, ¿ok? El proceso que hago a 60-80 grados me toma 2 horas, ¿ok? En 48 me va a tomar 4, 6, 8 horas inclusivamente, ¿no? Ahora, también hay una tendencia de alimentación bastante que está bastante en boga, pues no, los crudo y veganos. ¿Qué son los crudo y veganos? Son aquellas personas que comen todos los productos crudos o aquellas personas que comen productos cocinados pero que no hayan superado los 48 grados centígrados. Quiere decir que a los 48 grados centígrados está con el 100% de toda la carga nutricional que va a tener un producto. Estoy comiendo un producto vivo, ¿ya? Aplicación en vegetales, frutas, verduras, método de conservación, en carnes también, los pescados secos también que se hacen por un proceso de deshidratación. Reacción de Maillard generalmente, ok, que se aplica dentro de estos, dentro de estos procesos, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un, un plátano deshidratado, no está frito, la textura nos muestra que es un proceso más bien de deshidratación, ¿ok? Que se aplica a los 85-80 grados, pues, ¿no? Y preelaboraciones diversas en calor, ¿ok? De aquí de las preelaboraciones en calor se desprenden todas las técnicas y todos los métodos todos los métodos de cocción que podemos tener a lo largo de la cocina, pues, ¿no? Vamos a empezar viendo con el escaldado, con el marcado y con el blanquear. Ayúdeme con la lectura, por favor, Nicolás Jiménez. Técnica de preparación que consiste en sumergir un género en un líquido hirviendo, generalmente agua, durante un determinado tiempo o verter el líquido en ebullición sobre el propio género para facilitar su pelado, retractilar o comprimirlo o eliminar impurezas o mal sabor. Se escaldan productos de casquería, aves, hortalizas, harina y alimentos envasados en bolsas de vacío retráctiles. Ya, cuando vimos escaldados, cuando hicimos el tema del tomate con casé, ok, habíamos visto del proceso de escaldado, ¿no? Someter a un líquido caliente, ¿no es cierto? Por 3 a 4 minutos, 3 minutos como máximo. Entonces, ese proceso, ese choque térmico de este proceso de escaldado, lo que más bien va a ser eliminar mal sabor, eliminar impurezas. En este caso, del tomate me ayuda a poder pelarlo, ¿no es cierto? Entonces, ese proceso más bien se puede aplicar en muchas otras cosas. En el caso de los tomates, se sumerge en agua hirviendo, ¿cierto? Unos segundos para poder después refrescarlos, el choque térmico, agua fría y poder pelarlos con facilidad.
aplicado en productos de charcutería principalmente, ¿no? El proceso de escaldado es ese proceso que se hace primero. Ya se llena la tripa con todo el relleno de la charcutería, hablemos de charcutería, embutidos, fiambres, ¿cierto? Y luego se lleva a agua caliente para poder eliminar todas las bacterias que pudieron haber quedado en el exterior, ¿no? Y luego del tiempo transcurrido, el choque térmico frío para cortar cocción. Cuando hablamos de escaldado, estamos hablando del uso de agua caliente por un tiempo máximo de 3 minutos, más un líquido frío para poder cortar cocción, ¿ok? Aquí vemos, por ejemplo, el tema de escaldado, cualquier tipo de verdura, cualquier tipo de carne, ¿cierto? Y luego pasar este tema del choque térmico, ¿no? Cuando hagan embutidos, cuando lleguen a tercer ciclo, van a hacer este tema de escaldado mucho más de llano, pues, ¿no? Marcado. Ayuden con la lectura, Nicolás Maldonado. Marcar. Precocción de alimentos. Técnica de preparación que consiste en someter a una precocción rápida a una proteína para poder terminar la preparación antes de servir al cliente. Se aplica mucho a cortes de carne gruesos que toman tiempo en preparación. Cocción solamente de superficie con aplicación de grasa. ¿Ya? El proceso de marcado. Someter a una precocción rápida a cualquier tipo de proteína para poder terminar la preparación antes, ¿ok? Y servir al cliente. Ejemplo, siempre me gusta explicar con el tema de ejemplos para que entiendan mucho mejor, ¿cierto? Tienes una cocina, tienes un restaurante y, por ejemplo, te vendes carne, ¿no es cierto? Y siempre te llegan 100 personas, 200 personas o se te llena el salón y lo que tú haces es marcar con anticipación el tema de las carnes, dar color, adelantar el tiempo para que luego ya, ya cuando te entre comanda, cuando te entre pedido, ya has adelantado un 50% de la cocción, pues, ¿no? Cocción que se aplica solamente a superficie con aplicación de grasa, ¿ok? Tiene que haber grasa, tiene que haber una superficie caliente, ¿no es cierto?, para que pueda estar un proceso de marcado. Aplicación de la temperatura alta por sobre los 180 grados, por poco tiempo, golpe de fuego, genera reacción de Maillard, que habíamos dicho que era la reacción de Maillard, chicos. Ya habíamos conversado acerca de eso. ¿Alguien acuérdese? No son esas marcas que quedan después de la cocción. ¿Perdón? Son unas marcas que quedan No, la reacción de Maillard. Estoy hablando de la reacción de Maillard, no del marcado. La foto que estamos viendo ahorita, a eso lo llamamos marcado, ¿cierto? Superficie caliente, más grasa, adelanto la cocción. Pero ¿qué era la reacción de Maillard, chicos? ¿Qué era la reacción de Maillard? Vamos, ya conversamos de esto. Es la reacción. Nada, porque vamos a mandar un deber acerca de la reacción de Maillard. Aplicación en carnes o vegetales para adelantar la cocción principalmente y ahorra los tiempos de producción, ¿ok? El tema Profe, lo del Maillard era de darle coloración a que pasaba de una coloración café o dorada o dorada, amarillita. eso, y se le aplicaba en carnes y también había sobre otros productos más en donde se aplicaba eso. Sí, en ciertos vegetales también con alto porcentaje de azúcar. Recordemos que para que haya Maillard tiene que haber azúcar y tiene que haber proteínas, ¿ok? Porque es la caramelización de los azúcares y es la desnaturalización de las proteínas. Pero también se puede marcar vegetales, ¿cierto? Por eso está la foto aquí. También se puede marcar vegetales, agua, líquido caliente o a grasa también en plancha, se coloca el producto, se da una cocción previa para luego su utilización, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Profe, ¿y eso del tatemado, eso qué es? ¿Es también tipo de Maillard? Ya, eso es un tipo de Maillard. Lo que pasa es que el tatemado del Maillard del tatemado es un proceso de Maillard muy rápido, ¿ok? Se salta rapidísimo desde el crudo hasta el quemado, ¿ok? El tatemado es para aplicación de calor directo en los tomates, en los ajís, en ciertos vegetales, ¿ok? Que quiero generar este sabor ahumado, ¿ok? Sin utilizar, por ejemplo, humo líquido procedente químico, cosas así, ¿cierto? Pero
Sí, es una Maillard, pero una Maillard rápida, una Maillard grotesca, más bien fuerte, ¿ok? Que se salta del crudo al quemado. ¿Estamos? ¿Alguna consulta? Profe, ¿cómo se le puede aplicar la tempura con cerveza? La tempura con cerveza es lo mismo, lo que decíamos del tema del rebozado. Lo que se hace, se cambia el líquido, el agua, ¿ok? Por cerveza, el tipo de cerveza que ustedes quieran. Puede ser cerveza oscura, puede ser rubia, ¿ok? O también el líquido se lo puede cambiar por algún tipo de fondo, ¿ok? O por agua mineral. El tema de usar cerveza, aparte del sabor, es que el gas que contiene este producto, el gas encapsulado que tiene este producto, se aplica con el tema del rebozado, más calor en la fritura, entonces ese choque térmico, ese calor que genera el aceite, más el gas que está dentro en el rebozado, lo que va a hacer es que genere un rebozado mucho más grande, mucho más crocante. El aire quiere salir, pero básicamente es el sabor, ¿ok? Puedes cambiar cualquier tipo de cerveza por un tema de sabor. Ah, o sea, se altera el sabor de los alimentos. Sí, el tema del sabor, ¿ya? Listo, chicos. Si no tengo alguna consulta, vamos a tener unos 10 minutos libres, ¿ya? Ya, profe, gracias. Entonces, chicos, ya saben, solo apago yo la cámara, nada.
Hola, profe. Hola, estamos. Sí, profe. Bueno, vamos a hablar acerca de los fondos, ¿ok? Y con este tema de los fondos terminamos la clase el día de hoy. Ya los hicimos, ¿no es cierto? Ya entendimos de que, bueno, de que es un líquido, ¿no es cierto? Que es un caldo cargado de muchísimo sabor, ¿no es cierto? Que me sirve como un proceso previo para las salsas, para ciertas sopas, para ciertos productos que se hacen con antelación, pues, ¿no? Ya decíamos de que teníamos fondos, no, que teníamos fondos claros, teníamos fondos oscuros y que teníamos cuatro tipos de fondos, pues, ¿no? El fondo de pescado, el fondo que se llama el fumet, que teníamos el fondo claro, el de pollo, el fondo oscuro de res y el fondo de vegetales, ¿ok? Eh, ¿Qué más decíamos? ¿Qué más contábamos acerca de esto? Ayúdeme con la lectura, por favor. Me falta, sí, no leí. Jocelyn Panjón. Fondos. Se entiende por fondo de cocina toda preparación sustanciosa que pueda ser utilizada posteriormente para múltiples preparaciones. Es un apoyo elemental y significativo para una buena cocina. En su en su término más genérico podrían definirse como el líquido obtenido a consecuencia de una cocción en agua de diversos géneros que le van a aportar su sabor y aroma. Se tratan de definiciones muy amplias en donde vamos a citar algunos puntos claves como temperatura, tiempo de cocción y algunos ingredientes. ¿Ya? Entonces decíamos, pues no, que fondos en su término mucho más genérico, ¿no es cierto? Que se puede definir como un producto, un líquido, ¿no es cierto? Cargado de mucho sabor, ¿ok? Como base inicial o como producto inicial para ciertas salsas, ciertos fondos, ciertas sopas, ¿no es cierto? Ciertas preparaciones como por ejemplo preparaciones como de regeneración de productos y ese tipo de cosas, pues, ¿no? Fondo oscuro, ok. Decíamos que teníamos agentes aromatizantes y que teníamos agentes saborizantes, pues, ¿no? Y que también teníamos un término, un punto Zimmer, ok. El punto Zimmer, ¿qué era el punto Zimmer, chicos? También conversamos acerca de esto. ¿Cuál era el punto Zimmer? Profe, si no estoy mal, el punto Zimmer era de mantener, en este caso, digamos, los líquidos, por así decir, por ejemplo. Mantener a temperatura por debajo del punto de ebullición, ¿no es cierto? Esa temperatura que está líquido lentamente, botando humito, ¿no es cierto? Que está generando unas burbujas más bien bajas, ¿no es cierto? Y todo ese tema, eso le llamamos el punto Zimmer. Pues no, todos los fondos tienen que cocinarse en punto Zimmer, todos los fondos, ¿cierto? ¿Para qué? Para que esa temperatura, todos los vegetales, todos los huesos, desprendan todo el color, todo el sabor posible. Pues no, el fondo oscuro, mire, puede vegetales, pasta de tomate, horneamos, caramelizamos, desglasamos y luego añadíamos al agua, pues, ¿no? ¿Qué era la mirepoix? ¿Qué La era la mirepoix era lo de las verduras, lo de, si no estoy mal, era cebolla, apio y, y, y y pimiento. apio, cebolla Tomillo. y zanahoria? Ah, ¿Ok? ¿Qué porcentajes eran? Para que de- 50% cebolla, 100% 25% cebolla. apio y 25%. Ya, sí, cebolla 50%, zanahoria 25% y apio 25%, pues no. ¿Por qué se tenía que respetar esos porcentajes para poder generar un sabor estándar dentro de todos nuestros fondos? Pues no, un sabor estable, un sabor que no tenga más sabor a cebolla, ni que sepa más a apio, o que solo sepa zanahoria, ¿no es cierto? Por eso manteníamos este tipo de porcentaje, pues no. Y teníamos también el fondo blanco, que era más bien con un fondo elaborado a partir de los huesos del pollo, Bouquet Garni, ¿no es cierto? El simmer, siempre temperatura simmer, había que espumar, ¿ok? Luego abatir. ¿Qué era abatir?
¿Qué era el término abatir? Abatir la temperatura es bajar la temperatura alta, ¿no es cierto? 80 grados, 90 grados, a temperatura de refrigeración en un tiempo no mayor a 2 o 3 horas. Entonces, ese proceso de abatido de temperatura lo que va a hacer es más bien a generar una larga vida a todo fondo, pues, ¿no? Abatido, bajar temperatura de refrigeración en el menor tiempo posible, ¿ok? Tenemos el fumet, que era, mire, pues de vegetales, igual que los agentes aromatizantes, saborizantes, huesos de pescado. Hay ciertos autores que le colocan vino blanco, en este caso no es necesario. Más bien el tema del vino blanco lo que más bien va a generar un perfil de sabor un poco más mediterráneo, si bien lo podemos llamar así, ¿ok? No es un perfil de sabor que, por ejemplo, el vino se va a adaptar para todas las preparaciones, ¿ya? Y el fondo de vegetales, que era el tema de los vegetales, que garni, temperatura Simmer, igual a batido de temperatura, ¿no? ¿Alguna consulta acerca de estos fondos? El tema de los fondos es importante entender de que es una base, ¿no es cierto? Que un fondo mal hecho, un fondo mal elaborado, sin muchos huesos, sin mucho sabor, lo que más bien me va a generar un fondo flojo, ¿ok? Cuando hablamos de fondo flojo, estamos hablando de fondos que por lo general no me van a aportar ni sabor y no me van a aportar ni aroma a todas estas preparaciones que voy a hacer, ¿no? ¿Alguna consulta, alguna duda que tengamos, chicos, acerca de los fondos? ¿Estamos entendidos? Si es que yo les mando a hacer una tarea de fondos, ¿lo podemos hacer en casa? Ojo que todavía no les mando, ¿no? Pero para poder identificar si tenemos alguna duda. El simmer era cocinar a bajo fuego, ¿no? A baja El punto simmer es esa temperatura entre los 80 y 85 grados, ok, que todavía no empieza a emitir burbujas el agua, ok, en la que empieza simplemente bota ese humito que generalmente hace el proceso de vaporización de los líquidos, ok, que no está ni frío todavía ni genera esa ebullición. A eso lo llamamos temperatura o punto simmer, ok, o conocido morochamente como la cocción lenta. Ya, ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Estamos claros que la próxima semana ya entramos al tema de las sopas, al tema de los fondos, al tema de las sopas, consomés, por ligazón y todo ese tema? Profe, ¿con qué iniciamos en la cocina? ¿Mande? ¿Con qué fondo vamos a utilizar en la cocina? Iniciar en la cocina. A ver, primero vamos a hacer sopas, ¿ok? ¿Con qué Las sopa? sopas que vamos a hacer fondos de vegetales, vamos a iniciar con fondos de vegetales. Pero recordemos que todavía no tenemos autorizado el regreso, ¿no? Y profe, una pregunta, ¿y esta semana cómo va a ser, virtual o presencial el día miércoles? Virtual. Por eso digo que todavía no tenemos autorizado el regreso presencial a la cocina, entonces lo vamos a hacer de forma virtual, ¿ya? Sí. El tema de la hora todavía no está confirmado porque están queriendo hacer unas modificaciones en el horario de ustedes, ok, pero creo que es a las 8 de la mañana en la que nos vemos. Listo, chicos, si no tengo ninguna duda, ninguna consulta, es todo por el día de hoy. Recuerden que tenemos una actividad, una tarea cargada ya a la plataforma para que puedan hacer. Sí, o sea, el día miércoles todos nos conectamos a una misma hora. Tiempo, sí. Sí, sí. A las 8 entonces. Sí. Ya, chico. Profe, ¿de qué se trata la tarea que nos está enviando ahora? ¿Perdón? ¿De qué se trata la tarea que nos está enviando ahora? Ayer cargué tareas para todos mis cursos. Revisemos asimismo, ahí tiene que estar el documento. Tiene que estar el documento de explicación para que puedan hacer la tarea, pero en este rato les veo, ya. Denme un segundo. Profe, es la tarea que dice preelaboraciones. Preelaboraciones. Ya, profe. Sí, está dentro de la unidad 2. Y tarea 4, preelaboraciones. Aquí igual pueden descargarse el documento en Word, a donde está todos los temas que
que tenemos que investigar. ¿Ya? ¿Listo, chicos? Sí, insisto, no tengo ninguna duda. Muy buenas tardes, muchas gracias. Igualmente, chef. Ya, profe, muchas gracias. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe. hasta Muchas luego. gracias, profe. Tenga una bonita tarde.